el cuerpo es pasión en el alma y viceversa. O sea, que lo que Spinoza no comparte con los estoicos y con los cartesianos es la confianza respecto al poder de la mente en el gobierno de las pasiones. En palabras de Remo Bodei, en su bello libro Geometría de las Pasiones, que es un estudio profundo sobre Spinoza, dice, cito, se engañan cuantos intentan sofocar las pasiones. Se engañan cuantos intentan sofocar las pasiones mediante la intervención enérgica de la voluntad o de la razón, rechazándolas o suprimiéndolas de la naturaleza humana por la fuerza. Nadie, ni siquiera el más sabio, podrá quedar exento totalmente o en todo momento. Aquellos que intentan doblegar la violencia o la tenacidad se asemejan a quienes pretendiesen imponerse de manera mágica a los fenómenos atmosféricos, o sea, impedir la alternancia del frío y del calor, de la humedad y la sequedad, o prohibir a los rayos que surcar las nubes y al viento soplar. Hasta ahí la cita de Remo Bodei, un filósofo italiano muy interesante. Y así como se dice que hay una unidad entre el alma y cuerpo, también hay una unidad entre imaginación y razón. No es que la imaginación corresponde al plano de la ideología o de la alucinación. Ciertamente, el cuerpo tiene ideas de la presencia de los otros cuerpos, pero esto significa que dichas ideas constituyen representaciones necesarias e indispensables para pasar al segundo género de conocimiento. Lo imaginario tiene entonces una vinculación forzosa con la razón. Por tanto, Spinoza no niega a la imaginación un papel positivo. Más que oposición entre imágenes y conceptos, hay complementación. Como bien dice un autor que ha resumido muy bien los hallazgos teóricos de los especialistas franceses en el pensamiento de Spinoza, las pasiones de la alegría y la tristeza, como el resto de las pasiones, son producto de la actividad de la imaginación, de sus ideas precisamente inadecuadas o confusas. Conclusión. Hoy, en pleno siglo XXI, a nivel mundial aumenta el interés por el estudio de la filosofía de Spinoza. Esto se comprueba en la obra de importantes filósofos como Gilles Deleuze, Giorgio Agamben o Alain Badiou, y hay que destacar que dicho interés no se debe a un afán meramente especulativo o academicista. Se trata ante todo de un interés político práctico para replantear el problema de la reconstitución del sujeto y de la realidad. La filosofía de Spinoza tiene un gran interés en la actualidad, tanto sus ideas políticas como su teoría ética y del conocimiento. En todas ellas ha desarrollado aportaciones sobre una concepción del cuerpo y de las pasiones. Estas aportaciones se conectan con los nuevos planteamientos sobre la filosofía del barroco. Por supuesto que no se trata de interpretarlo como simple anticartesiano o como parte del proyecto ilustrado, pero esto no significa no reconocer la importancia de la interpretación neoilustrada. En el contexto de los movimientos actuales de antiglobalización, Antonio Negri y Marilena Chau tienen razón al recuperar las ideas de inmanencia y de la democracia. El mismo Marx recuperaba de Spinoza esta idea de la democracia. ¿Por qué nosotros ahora no podemos hacer lo mismo? Por otra parte, no se puede subestimar los estudios contundentes como los de Jonathan Israel, que demuestran la enorme influencia del radicalismo de Spinoza en su época. Pero más que discutir o determinar la mayor o menor influencia de su obra, lo que haría falta es explorar la relación de Spinoza con el espíritu del barroco. Se puede interpretar entonces desde otros contextos como el barroco latinoamericano y conectarlo con la problemática del cuerpo y las pasiones, es decir, con otra forma de racionalidad y otra forma de modernidad. Muchas gracias. Pues observamos que hay múltiples lecturas a la filosofía de Spinoza, ¿no? Pero todas las lecturas tienen un centro de interés en la filosofía de este autor, ¿no? Por un lado tienen como centro poner en cuestión la noción de política de Spinoza, que está vinculada con la noción de democracia sobre todo. Por otra parte, el antidualismo del pensador. Y pues en el caso del barroco observamos que no es solamente necesario o indispensable conceptualizar esta noción, la del barroco,
sino que también implica volver la mirada a todo el supuesto epistemológico y ontológico del pensador holandés, puesto que el interés del mismo pues es reivindicar al cuerpo, y pensar en el cuerpo es reivindicar la singularidad del mismo y poner sobre la mesa la noción de diferencia. Entonces, bueno, con esto les damos paso a la palabra a ustedes. Si tienen alguna inquietud, una pregunta, adelante. Yo tengo una pregunta. Usted comentaba de los cuerpos, que somos imágenes de otros cuerpos. Yo entiendo estos cuerpos como en la parte no de la dualidad, como ha visto, no meramente la corporalidad, ¿no?, sino también esta parte subjetiva. Mencionaba la parte de la sustancia y del espíritu. Y usted mencionaba que los cuerpos son afines o no afines. Y mencionaba que o sea, que uno debe de buscar a los cuerpos que generen alegría, ¿no? Pero me preguntaba yo qué tanto, y lo pongo así porque yo trabajé en un centro de atención a la violencia intrafamiliar, y algo de lo que me percataba es que las mujeres que son violentadas generalmente siempre buscan a estos cuerpos afines que las violenten, ¿no? Entonces, si esta afinidad también tiende a ser en lo negativo, me preguntaba, o le pregunto a usted. Y luego, bueno, también me hizo así como ruido esto de que las potencias no son domesticadas, porque me parece que en educación, sobre todo en las clases de formación cívica y ética, se busca eso, ¿no? Domesticar estas pasiones. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Sí, yo tenía otra duda. A ver, adelante. Bueno, al principio, cuando se habla, sobre todo en la neoilustración, menciona usted que pareciera que Spinoza quiere reivindicar el derecho natural, y entonces obviamente se me viene a la mente esto del justnaturalismo y el justpositivismo. Y bueno, ¿de qué manera se puede resistir al poder establecido a partir de reivindicar el propio derecho natural que está explicando aquí en la ponencia? Esa es la pregunta. Bueno, damos paso a la siguiente. O no sé si hay opción de que le escribas o algo así, si quiere yo, bueno, si es como solamente la pregunta, si quiere la puedes escribir y yo la leo y acá la desarrollo, o como quiera. Bueno, ¿alguien más tiene una duda o comentario? ¿Tú? No. Es que me recuerda y lo asocio a una característica del fascismo cuando discrimina a todo débil, todo enfermo, anciano, mujer, todo lo que no sea fuerte, sano, bello, saludable. Hitler decía, no nos sirven. Yo sé que no era la intención a lo mejor de Spinoza esta idea, obviamente, pero que pudiera por ahí caer en ese error o en esa actitud de discriminación, exclusión, que se puede equiparar al migrante, al sin derechos, al sin tierra, al sin casa, al sin alegría,
porque de hecho así es la actualidad, un neofascismo, un neonazismo que rechaza a aquel que no le es útil al sistema, que no está contento, que no es alegría, y de ahí veo alegrías falsas, como una simulación de que tenemos que estar contentos y a lo mejor de esa alegría general los gobiernos se aprovechan, pues mira, ni les afecta, pues sigámosles violentando sus derechos, ¿no? Andan felices, andan drogados, andan tomando, o sea, a mí me mueve muchas cosas que ahorita voy a toser. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, creo que son todas. Entonces, bueno, si surge alguna otra y nos da tiempo, entonces le damos la palabra. Para responder estas preguntas, inquietudes que tienen ustedes, podemos empezar por el final. Da la impresión de que Spinoza estaría descalificando a los débiles, a los que tienen poca potencia, pero eso es una falsa impresión. En realidad, su pensamiento es al contrario, o sea, él critica al Estado justamente por aprovecharse de los débiles para excluirlos, ¿no? Entonces, la teoría del sujeto para Spinoza es la teoría de la potencia, pero potenciándose a través del otro, no despotenciando a los débiles. No es lo que hace el Estado. A las víctimas las agrede, incluso las puede matar, porque de esa manera se alimenta. Es como, el Estado es como el chupacabras, ¿no? Se alimenta de la sangre de los pobres, de los débiles, de los sin tierra, de los migrantes. Entonces, contra eso justamente nos sirve la filosofía de Spinoza para decir que uno tiene que relacionarse con los débiles para potenciarlos a ellos, porque solo así se puede potenciar uno mismo, si no, ¿cómo? Es como decir, si uno ama a los demás, tiene que amarse a sí mismo, y si se ama a sí mismo, tiene que amar a los otros. Entonces se trata de una potencia en común. Entonces es una filosofía política, no del poder, no es de la voluntad del poder, de chupar la sangre del débil, sino al contrario, de fortalecerse en la comunidad, ¿no? Por eso es tan actual la teoría de Spinoza, porque nos habla de esa potenciación recíproca, común, colectiva. Eso le va a llamar incluso la democracia de la multitud, y es lo que tiene gran interés ahora. Y esto se conecta con la otra pregunta que me hicieron sobre el derecho natural frente al Estado, ¿verdad? Evidentemente, la democracia que nos propone Spinoza es la democracia que identifica con el derecho natural, es decir, como individuos, ahora sí que hombres y mujeres, tenemos derecho, y ese derecho es ilimitado, no puede ser reprimido, por más que haya leyes, normas, por más que haya un Estado que quiera controlar, es imposible porque es parte de nuestra naturaleza. Eso es el derecho natural. O sea, entonces la democracia no tiene que ver con la democracia burguesa, la democracia formal, procedimental, puramente representativa. El tipo de democracia que nos está hablando Spinoza no tiene nada que ver con la democracia liberal ni con la democracia neoliberal, ¿sí? No solamente la idea de la democracia de Spinoza es una posición valiente para defender el derecho a la libre expresión, es más que eso, no es nada más decir lo que uno quiera y que eso no debe ser sancionado ni castigado, porque es la libertad de expresión. Ya en su tiempo en Holanda se daba ese derecho, ¿no? Pero va más allá la teoría de la democracia de Spinoza, porque dice que hay algo más fundamental que eso, que es nuestro derecho natural, que es más poderoso que el derecho positivo que tiene el Estado. Entonces, incluso ahí se desprende Spinoza de Hobbes, porque Hobbes lo que hace es legitimar, que legitima que uno tenga que sacrificar sus derechos individuales, sus derechos naturales, ¿no?, para someterse al Estado. Entonces Spinoza hace lo contrario, dice, no, Hobbes no tiene razón, así como el Estado no tiene razón ni ninguna legitimidad, el Estado es arbitrario, impone por la fuerza, ¿no?, normas, leyes,
y en realidad pues está contra el derecho natural. Entonces, más importante que el derecho positivo del Estado, es más importante para Spinoza el derecho natural, ¿sí? Ahora, este derecho no significa que es una apología del individualismo, o sea, que debemos hacer lo que queramos sin ningún límite ni control. Eso tampoco está diciendo Spinoza. Spinoza dice que tenemos que ser libres con los demás, o sea, el derecho natural es una complementación entre mi derecho y el derecho de los otros. Entonces no hay pues antagonismo ni individualismo, no es un idealismo subjetivista el de Spinoza, que solamente le interesa el yo. El derecho natural no se debe entender en ese sentido subjetivista o individualista, sino que es un derecho natural de todos, de la comunidad, ¿sí? Solamente podemos liberarnos asociándonos libremente, fortaleciéndonos frente al Estado. Eso sí es una cuestión muy importante de Spinoza. Y la última pregunta que me hicieron sobre las mujeres violadas que buscan cuerpos afines para seguir siendo violadas, bueno, es que justamente ahí está el aporte de Spinoza para decir que lo que nos guían son las pasiones. No hay razón. Cuando la mujer violada quiere juntarse con los que la van a violar, se está dejando llevar por la pasión, es decir, la pasión es algo negativo. Entonces, lo que está diciendo es de que la razón, no el racionalismo, sino debe haber una cosa que impide que esa mujer se junte con violadores. Es decir, la razón para Spinoza quiere decir simplemente un hilo, algo que modere, algo que controle ese desbordamiento pasional. Spinoza por eso no es alguien que está dando normas morales ni diciendo cómo se debe comportar uno, sino está cuestionando el poder, la soberbia de la razón que supone que va a controlarlo todo. No, o sea, para Spinoza, tan negativo es dejarse llevar por las pasiones, por las emociones, por los sentimientos, por toda la parte del cuerpo, ¿no? Pero también es negativo querer controlarlas por la razón, ¿no? Entonces eso lleva al racio. Es imposible que la razón pueda controlar las pasiones, dice Spinoza. Por eso no es un racionalista ni un determinista que dice que todo ya está hecho, ¿no? Él dice de que simplemente la razón modera las pasiones. Entonces, en el caso de las mujeres falta ese elemento de control, pero mínimo, no es un control poderoso, es simplemente una manera de evitar encontrarse malas relaciones. O sea, hay una parte que... ¿Por qué? Dice Spinoza, no solamente las mujeres, sino los hombres. Más que criticar a las mujeres, Spinoza critica a los hombres, porque los hombres son peor todavía, pues se dejan llevar, ¿no? O sea, pueden matar, pueden cometer actos, pues sí, muy deleznables, ¿no? Pero es porque la razón no los controla, no saben que están actuando mal, pero sin embargo actúan mal. ¿Cómo está eso, verdad? ¿Cómo está eso? Es que en realidad todo el pensamiento político se ha dejado llevar por ideas, por ideologías, pensando que esto es cuestión de cambiar de ideas y de mentalidad y nuestras pasiones, nuestros sentimientos. Eso es en realidad el problema para Spinoza. El problema es que nuestras pasiones nos impiden hacer esa conexión que él dice debidamente, adecuadamente entre el cuerpo y la mente. Para él no se puede separar la mente por un lado y el cuerpo por otro lado, porque el cuerpo es también una cosa mental, está en el cerebro. Entonces no podemos subestimar ni tirar a la razón a la basura, ¿no? Hay algo, es absurdo pues tirar a la basura, porque si tiras a la basura la razón, estás tirando a la basura también el cuerpo, porque para Spinoza son indisolubles, no se pueden separar. ¿Podría decir algo? Claro. Bueno, retomando tu pregunta que me pareció muy interesante, bueno, pues Spinoza hace una denuncia de tres figuras, ¿no? Bueno, en el caso de Deleuze dice que una de las tesis filosóficas prácticas más importantes de Spinoza es que hace una denuncia a las pasiones tristes, ¿no? Entonces, él trata de visualizar cómo se encarnan las pasiones tristes o en qué figuras se encarnan, ¿no? Entonces, en ese caso, Spinoza hace una denuncia a tres sujetos distintos, ¿no? Al esclavo, al tirano y al sacerdote. Entonces, en el caso de este tipo de relaciones que tú preguntas, que son relaciones asimétricas, violentas entre
hombres, mujeres, o porque supongo que le está situando concretamente en ese tipo de casos, ¿no? Podríamos pensar que en el caso de las mujeres se sitúan como esclavas de eso, porque dice Spinoza, ¿no? Dice, para que exista el esclavo, tiene que existir también quien se encarga de fomentar las pasiones tristes, ¿no? Que en este caso es el tirano. Entonces dice, en realidad yo no pensaría que en el caso de Spinoza las pasiones son un elemento irracional, porque justo ese es el elemento el cual Spinoza se opone a los estoicos, que los estoicos asumían que tenía que haber por medio de la razón el dominio de las pasiones, porque representaba un elemento negativo del cuerpo. Parecía ser que la pasión representaba un desvío en el cumplimiento de la razón, ¿no? En el caso de Spinoza no parece ser así, sino que más bien lo que él denuncia de manera particular es solamente las pasiones de carácter triste, porque para él las pasiones alegres, aunque sean producto de un cuerpo externo a ti, siguen contribuyendo a que efectúes tu potencia de la mejor forma o se incremente. Entonces creo que ahí tendríamos que matizar un poco, ¿no? La denuncia no es por la pasión en el caso de Spinoza, sino más bien por las pasiones que son de carácter triste. Porque las alegres, aunque no nos pertenezcan, porque para él eso es pasión, ¿no? Algo que proviene de un cuerpo que te es externo. Entonces, para él el caso de las pasiones alegres no tienen un carácter negativo, puesto que aunque no te pertenezcan, siguen ayudando a que tu potencia se efectúe de la mejor forma, ¿no? Entonces, en el caso que tú pones, volviendo a la pregunta, perdón por la dispersión, creo que en este caso se hace evidente eso, ¿no? Que hay sujetos que necesitan de los afectos tristes, los afectos activos, tanto activos como pasivos, para seguir existiendo. En el caso de estas personas, ¿no? Tanto el tirano como el esclavo, que parece ser una cosa muy curiosa, y es justo todas las tesis de Spinoza se oponen a eso. ¿Cómo es posible? Y es la pregunta principal del Tratado Teológico Político, ¿cómo es posible que haya sujetos que luchen por su esclavitud como si se tratara de su libertad? Y esa es la pregunta que constituye prácticamente todo el cuerpo del tratado, ¿no? Entonces, en ese caso resulta interesante pensarlo así, ¿no? Que parece ser que hay personas que para poder seguir existiendo, para seguir efectuando su poder, en este caso su potencia, poder es entendido en términos de potencia, necesitan de afectos de carácter triste, tanto de otros sujetos como de sí mismos, ¿no? Como el caso del tirano, que necesita afectos tristes de otro sujeto, el caso del esclavo, que reproduce en sí, ¿no? En su persona, tanto a nivel de idea como tanto a nivel de afecto, la tristeza, ¿no? Y en el caso del sacerdote, que dice Spinoza que, bueno, es el que me resulta más interesante, ¿no? Porque él parece ser que está en desacuerdo por la propia constitución de la naturaleza humana, porque parece ser que es una degradación de Dios, ¿no? Nunca va a estar como en la máxima, digamos, infinidad en la que pertenece Dios. Entonces eso resulta interesante porque justo lo que conecta a estas tres figuras que fomentan la tristeza es el odio a la vida, dice Spinoza. Entonces creo que es eso, ¿no? Poner en evidencia ese tipo de relaciones que no necesariamente son de ese tipo porque son pasionales o porque no hay razón ahí, sino que más bien hay otra cosa, ¿no? Hay una idea inadecuada de cómo se están efectuando, o no hay conocimiento de la propia constitución del propio cuerpo que permita pensar cómo se está efectuando nuestra potencia, ¿no? Sino que más bien se está en el azar de los encuentros, que es el primer género de conocimiento. Uno se encuentra y se compone y se descompone en infinidad de formas y parece ser que no se fija en eso, pero por eso parece ser que uno sigue luchando, ¿no? Todo el tiempo por su esclavitud en vez de por su libertad. Y no hay como, por ejemplo, mencionaban que cuando se constituye esta reactividad a lo constituido, me imagino esta ideología que ya ha sido impregnada, entonces se llega a lo ontológico. Entiendo que a ese como conocimiento de, y entiendo entonces que este esclavo o este tirano no ha llegado a ese camino ontológico. ¿Es así o no? No, pues más bien todos están en el plano ontológico, en tanto que todos pertenecen a una forma de ser singular, porque eso es lo que es, por eso la ética de Spinoza es ontológica, porque le interesan los modos de ser concretos particulares. Entonces, en el caso de todos están efectuando su potencia de cierta forma, ¿no? Tanto el tirano como el sacerdote como el resto. Todos están dentro de ese plano. Más bien, cuando él conceptualiza ontología tiene que ver eso, con los modos concretos de ser, con la especificidad concreta en la que se efectúa la potencia de un cuerpo o de otro. Sí, ¿sí da tiempo para otra pregunta? ¿Ah, ya hay que acabar? Bueno, no sé, entonces, bueno, usted para el cierre, entonces, si ya no hay tiempo de otra pregunta o algo así. ¿Tienen más preguntas? No hay problema, pueden preguntar, para eso estamos. Ah, bueno, es que ya están. Ajá. Sí, a partir de esta respuesta que dio a lo que preguntaba Betty, en cuanto al derecho natural que hay que
digamos, recuperar, hay que constituirlo y defenderlo de manera, dice usted, no individual, sino en conjunto, justamente frente al Estado. Pero entonces, si se dice también que es imposible controlar las pasiones, pues cómo llegar a ese entendimiento entre los propios sujetos para poder pues alcanzar este estado, ¿no? Y bueno, esa sería la pregunta, y de ahí el comentario. Yo no conocía nada de Spinoza, y me ha parecido súper interesante, muy interesante. Y también quiero, con respecto a eso, hacer como un pequeño comentario a lo que había dicho Araceli. Yo creo que si tuviésemos como humanidad esta potencia, que nos la hubiésemos permitido, yo creo que no habríamos llegado a esa fase donde se tuvo que generar toda esta tristeza, si estás hablando de los pueblos originarios que han sido sometidos y que entonces eso no se hubiese dado si nosotros desde antes hubiésemos generado la potencia o desarrollado esa potencia para no entristecer, ¿no? O sea, es un poco como lo que decía Betty con Hannah Arendt cuando dijo que los judíos pudieron haber no permitido que de alguna manera fueron cómplices, o que pudieron haber puesto resistencia y no fueron totalmente víctimas, sino en ese sentido también lo dice. Sí, claro. O sea, es paralelo. Sí, pero bueno, regreso al asunto que me ha interesado tanto, sobre todo pensando en que Spinoza está tan allá lejano en el tiempo y que ya planteaba estas cosas, ¿no? Y de haberlo sabido como humanidad, pues tal vez no estaríamos así como estamos, ¿no? Yo tengo una pregunta. Se dice que la depresión o la tristeza es enojo o ira reprimida. O sea, no es en realidad eso. Es una ira que no se ha podido sacar. En ese sentido, yo preguntaría, no, más bien estaríamos hablando, o Spinoza no sabría esto de que es ira reprimida, que no ha sabido sacar para no violentar más, o por lo que sea, pero que en realidad es enojo, que no se ha sacado. Sí, para responder esa pregunta, podemos poner un ejemplo. Cuando nos citamos con alguien, con otra persona, y la persona no viene a la cita, ¿qué surge? Una ira, nos enojamos, ¿no? Es una reacción natural. Pero después nos enteramos de que sufrió un accidente y que por eso no vino. Entonces, ese enojo inicial que teníamos ya se perdona, porque pues no se puede pues ya mantener si hay una justificación racional. Un accidente pues lo explica, ¿verdad? Pero aún así esa razón es insuficiente, porque puede ser que haya otro motivo, que no quiso encontrarse con nosotros y prefirió encontrarse con otra persona, entonces nos da celos, ¿eh? Entonces siempre estamos yendo de una emoción a otra emoción y nuestra razón tratando de guiarnos. Entonces, para eso la concepción de las pasiones de Spinoza quiere decir que no es así fija, no está entendiendo las pasiones como algo esencial, como algo fijo y determinado y que no se puede, sino está diciendo que somos barrocos en el sentido de que nuestras pasiones, todos son ilusiones momentáneas, todos son cosas así pasajeras, ¿no? Esa es la idea de Proteo, que somos cambiantes, siempre estamos transformándonos, ¿no? Entonces su idea en ese sentido pues es totalmente barroca. ¿Tú ibas a decir algo? Yo solo me faltó, bueno, yo creo que estoy muy interesada con la pregunta, me faltó decirte algo, ¿no? O sea, bueno, por una parte esta cuestión, ¿no?, de que luchan por su esclavitud, como se trataba de su libertad, y por otra parte también Spinoza plantea otra cosa, ¿no?
que hay personas que parece ser que fomentan como en primera instancia la tristeza, suponiendo que después vendrá la alegría, ¿no? Porque en el caso de las leyes morales o en el caso de ciertos principios como de ese tipo, se asegura de ese tipo de cosas, ¿no? O incluso lo que puede pasar en ese tipo de casos concretos es que existe una categoría que Spinoza denomina como la fluctuación del ánimo, que pueden existir en el mismo, digamos, en el mismo encuentro entre cuerpos, entre los dos cuerpos que se encuentran y producen ese afecto, puede producirse tanto alegría como tristeza. Entonces puede ser que a lo mejor uno solamente, que no es una justificación, claro, pero resulta interesante pensar que no del todo se excluye un afecto con el otro, sino que más bien también se pueden estar ahí como tergiversando de alguna u otra forma, y que incluso una persona que también te puede producir afectos alegres también te puede producir tristes. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Porque creo que también podríamos mirar eso. O sea, resulta interesante pensar en ese caso concreto porque volvemos la mirada de Spinoza como alguien que es antidualista. Entonces creo que es una de las cosas que me gusta de Spinoza, ¿no? Entonces ya solo eso que se me había pasado. Agamben habla en La muchacha indecible de esta dualidad que no la separa, sino que está como intrínseca, ¿no? Que la muchacha indecible es Perséfone, en donde es anciana y es a la vez niña, donde es el niño divino es hombre y a la vez es mujer, en donde, o sea, como que también supera esta dicotomía, las une, y en eso podría acercarse mucho un poco a esta actitud de Spinoza, por ejemplo, queremos mucha congruencia en las personas, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo es posible que sea esto? Bueno, pues es que dentro de ella o dentro de él tiene tanto los opuestos, ¿no? ¿Cómo le podemos pedir a alguien que es hombre y mujer, como ya lo vimos en esa clase, que nada más se comporte como mujer, por ejemplo, cuando tiene ese ánima o ese animus, y que somos las dos cosas al mismo tiempo? Somos luz y oscuridad, somos fuerza, debilidad, somos alegría, tristeza, somos, de repente se potencia mucho una, de repente a lo mejor los que estaban alegres por mucho tiempo nada más fue algo falso, y al tomar y al drogarse pues es mejor evadirse de la realidad y no saber qué pasa, porque pues así es más fácil que los pueblos los dominen, ¿no? Al borracho pues está contentísimo, pero obviamente también tiene esa validad, ¿no? El alcohólico, el drogadicto, se desconecta de su realidad, a lo mejor no quiere ver esa parte, y sin embargo dentro de él están esas dos partes, ¿no? Entonces a mí me recordó mucho este libro de Agamben, porque pues, somos ancianos, somos niños, somos hombres, somos mujeres, y si nada más me dicen mujer, bueno, pues ahora saben que no, que también pues tengo esa parte masculina, ¿no? ¿Sí se podría equiparar? Claro, por supuesto. Yo creo que tienes razón, porque Agamben, aunque no lo declara explícitamente en sus libros, él es profundamente spinoziano. La idea